sin más dilación, quedamos un poco retrasados. El siguiente es David González, responsable del área de energías renovables de la Fundación de Energía de Jaén. Y bueno, pues el título que me va a presentar es la biomasa energética, situación en Asturias. David, cuando quieras. Gracias, Alejandro. Gracias en primer lugar, agradecerle a la organización la invitación que nos ha dado para formar parte de este ciclo de conferencias. Además, nos toca dar la primera de las intervenciones, con lo cual mi intervención va a ser introductoria, explicando un poco lo que es la biomasa y cuál es la situación del sector en Asturias. Antes de nada, me gustaría también presentar lo que es FAEN. FAEN es la Agencia Regional de la Energía de Asturias, una entidad pública que trabajamos por la mejora energética de Asturias, y para ello hacemos una labor de asesoramiento energético tanto a ciudadanos como a empresas y sobre todo a la administración local y regional. Hacemos estudios energéticos, estudios de estadísticas energéticas en el regional, mapas de recurso energético, auditorías energéticas en industrias, en estaciones municipales, en certificaciones energéticas en edificios, en locales comerciales, todo tipo de estudios. También hacemos labores de formación, de divulgación, de sensibilización. Con las empresas trabajamos en la parte de desarrollo tecnológico, facilitando proyectos de desarrollo tecnológico en energías renovables, en ahorro y eficiencia energética. También estamos ahora coordinando un clúster de energía, que es una asociación de unas 50 empresas que están colaborando para trabajar en temas de innovación y de internacionalización. Y por ese motivo, el que nos hayan invitado a esta jornada, la verdad nos parece muy bien, y nos gusta aclarar todas las dudas que puedan surgir para cualquier proyecto que se lleve a cabo aquí en Asturias. Como digo, voy a explicar un poco qué es la biomasa, puesto que la biomasa realmente, cuando hablamos de biomasa, se trata de un concepto muy amplio. Hay una definición de la norma que dice que es todo material de origen biológico, excluyendo aquellos que han sido englobados en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización. Se puede decir que es todo material susceptible de aprovechamiento energético, todo material de origen orgánico susceptible de aprovechamiento energético. Entonces, ya de por sí se trata de una definición muy amplia, y por eso cuando hablamos de biomasa tenemos que ser conscientes de que existen muchos tipos de biomasa. Ejemplos de tipos de biomasa que existen, tenemos la biomasa forestal, que puede ser la procedente del bosque, de residuos forestales o cultivos leñosos, biomasa agrícola, biomasa de la ganadería, es decir, los purines y estiércoles, biomasa industrial, residuos que vengan del sector agroindustrial, del papel, como tenemos aquí un buen ejemplo, de la madera, biomasa urbana, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, los lodos sedal, los residuos verdes de las ciudades, o biomasa acuática, como pueden ser las aves. Un aspecto que me gustaría resaltar dentro de lo que es la biomasa es que la biomasa, tal cual está en la naturaleza, no se puede aprovechar, sino que de una manera más simple o más compleja hay que hacer una transformación en un biocombustible. En un biocombustible que ya pueda ser aprovechado energéticamente para producir calor o para generar electricidad. Entonces, eso hace que exista un ciclo en la biomasa, un ciclo en el que exista una recolección, exista un transporte, un almacenamiento, una transformación y un uso final. Y eso supone que en todo el ciclo supone una generación de actividad y de empleo que siempre está muy vinculada al sector del medio rural. Explico este ciclo porque mi exposición va a estar basada en este ciclo, es decir, una parte inicial de residuo, de recurso, una segunda parte de transformación y la parte final de aprovechamiento. También me gustaría resaltar, para empezar, las ventajas de la biomasa. He puesto aquí algunas, seguramente que existen más, puesto que la biomasa, como decía, es un concepto muy amplio, y cuando vamos a casos particulares de biomasa forestal, de biomasa agrícola,
pues tienen también sus ventajas particulares, pero en general se puede decir que la biomasa, al igual que el resto de energías renovables, reduce las emisiones de gases contaminantes, favorece el desarrollo del sector agrícola y forestal, incrementando actividad económica y generando empleo, reduce la dependencia energética, es decir, mejora el suministro energético, porque se trata de un recurso autóctono, local. Además, como está bastante bien distribuido, pues suele ser un recurso con un precio relativamente estable. Y además, estas, digamos, ventajas son comunes a las renovables, pero particularmente la biomasa tiene la ventaja de que su aprovechamiento reduce el riesgo de incendios forestales, reduce el riesgo de plagas de insectos en el monte y aprovecha recursos que no se están utilizando actualmente. Es cierto que ya se está aprovechando algo la biomasa en el monte, pero no se está aprovechando toda la biomasa ni en el campo, ni en el monte, ni en el mar. Voy a tratar de presentar de una manera rápida cuál es la situación de la biomasa en Asturias. Un poco siguiendo el esquema de recurso, transformación y aprovechamiento energético, en lo que se refiere al recurso de biomasa, la biomasa que hay en Asturias es fundamentalmente biomasa forestal. Si se hacen así unos números, sin falta de ser, sin ánimo de ser preciso, pero para poder hacer un ejercicio comparativo, se observa que si sumamos el resto de biomasas, no llegan al valor que tenemos de biomasa forestal. O sea, el gran recurso que tenemos de biomasa en Asturias es biomasa forestal. Pero también tenemos otra biomasa, tenemos biomasa urbana, digamos, es decir, la de los lodos sedar, los suelos urbanos, los residuos verdes. Tenemos también biomasa procedente de explotaciones ganaderas. Y luego ya, de una manera un poco residual, tenemos biomasa agrícola y sobre todo biomasa de industria agroalimentaria. ¿Qué hacemos con esta biomasa? Lógicamente no la podemos utilizar tal cual está y tenemos que transformarla. Y para ello tenemos plantas de transformación de esa biomasa en biocombustible operativas en Asturias. Es decir, que en algunos sitios no tienen plantas como tenemos en Asturias de los tres tipos de biocombustibles, líquidos, gaseosos y sólidos. En el caso de plantas de producción de biocombustibles sólidos tenemos dos. Tenemos una planta de pellets en Tineo. Los pellets son gránulos de madera seca y prensada, que se está utilizando mucho ahora para calderas y estufas. Y también tenemos una planta de producción de astilla en Nava. Las capacidades, 30.000 toneladas de pellets en Tineo y 50.000 de astilla en Nava. También tenemos una planta de producción de biocombustible líquido. Es cierto que no, a diferencia de las anteriores, en las que las plantas están específicamente hechas para producir esos biocombustibles sólidos, en el caso de aquí de la papelera de Navia no está hecha para hacer licores negros, pero sí es cierto que en su proceso de fabricación de la pasta de papel obtienen licores negros y eso no deja de ser un biocombustible líquido y que además tiene, maneja unas 600.000 toneladas al año, que es una cantidad muy importante. Y en lo que se refiere a plantas de producción de biogás, pues tenemos tres plantas, que casi se pueden resumir en dos. Por un lado están las instalaciones de Cogersa, en la que hay dos tipos de plantas de producción de biogás. Por un lado está el vertedero en sí, porque el vertedero lo que hacen es echan los residuos urbanos y en el propio vertedero, y ahí se van fermentando, se tapan y van fermentando. Entonces ese biogás que sale se capta con un sistema de captación y entonces ahí permite obtener un biogás. Y por otro lado, tenemos también un digestor que lo que hace es digerir los lodos de depuradora y que ahora mismo está funcionando con 15.000 toneladas al año. Finalmente, en Tineo también existe una planta que trata de gestionar los residuos ganaderos. Es
mucho más pequeña que las anteriores, maneja pues en torno a unas 2.000 toneladas al año de purines. Estos biocombustibles que se están obteniendo en estas plantas, pues la mayoría se consumen aquí en Asturias, la mayoría. Quizás la planta de Tineo de pellets se está exportando algo, pero el resto todo se consume aquí. ¿Y en qué se consume? Bueno, pues se consume para producir calor y para generar electricidad. Para calor existen dos tipos de instalaciones. Por un lado están las instalaciones industriales, las grandes instalaciones industriales. Tenemos unas 8 calderas industriales que son a 12 megavatios. Y luego tenemos el calor que se aprovecha en edificios. Y ahí sí que, bueno, ahora mismo ya estamos en casi 600 instalaciones. Bueno, ya hemos pasado las 600 instalaciones, los datos son de 2014. Ya hemos pasado 600 instalaciones y en vez de 40 megavatios tenemos 44 megavatios instalados. Aquí debo resaltar que ha habido un boom de estas instalaciones pues de 10 años para acá. O sea, hace 10 años íbamos a la estadística y prácticamente no había instalaciones en edificios de calderas de biomasa. Y ahora ya estamos hablando de estas 600 instalaciones y son instalaciones de todo tipo. O sea, aquí hoy se va a presentar el ejemplo de un colegio, pero hay en hospitales, hay en institutos, hay en colegios, en residencias de ancianos, en hoteles, en viviendas, en todo tipo de edificios hay calderas de biomasa, que pueden ser, bueno, instalaciones de biomasa, que pueden ser desde estufas de biomasa simples, insertables, calderas de biomasa, incluso redes de calor, como mencionaba en las antes que hay en vídeo. El otro uso que se hace de la biomasa es para generar electricidad. Tenemos 4 plantas que generan electricidad en estos momentos en Asturias. Tenemos la más grande es la que hay aquí, en Navia, en la papelera, que tiene 77 megavatios de potencia, en su momento fue la mayor de España, ahora debe ser pues, la segunda o tercera. Aparte de esta tenemos, bueno, quema pues, los licores negros que mencionábamos antes y residuos forestales. Aparte de esa tenemos una planta de 8 megavatios que quema el biogás en el vertedero central de Asturias. Y luego tenemos 2 plantas más pequeñitas de cogeneración. Cogeneración es que producen calor y electricidad a la vez. Y esas están en Tineo las dos, una en la planta de pellets que mencionaba antes, que no llega al megavatio, y luego la otra en la planta de biogás que mencionaba antes también, que bueno, es bastante pequeña, que no llega ni a los 100 vatios. Aparte de esto, bueno, en lo que se refiere a biocarburantes líquidos, pues tenemos, bueno, aquí no nos diferenciamos del resto de España, es decir, digamos que hace 10 años no era así, pero ahora ya está generalizado el consumo de biocarburantes en el transporte. Es cierto que se hicieron experimentos piloto para ver si se utilizaban biocarburantes puros, 100% biodiesel o 100% bioetanol, en flotas de autobuses y demás, pero bueno, no se están utilizando y lo que sí se está utilizando es en cualquier estación de servicio pues el biodiesel mezclado con el diésel normal. Incluso en algunas estaciones ese porcentaje supera el 10% y entonces lo anuncian y bueno, hay una red de estaciones, sobre todo en el centro de Asturias, que están suministrando pues biodiesel a más del 10% de bueno, yo me gustaría todo esto que he explicado sintetizarlo en 3 diapositivas. En primer lugar, esta primera diapositiva, que es un mapeo de lo que es la biomasa en Asturias, el sector de biomasa en Asturias. Para sintetizar todo lo que he dicho, en Asturias tenemos como recurso biomasa forestal y biomasa urbana. La biomasa urbana se está transformando en biogás y aprovechando para generar electricidad. Y la biomasa forestal, pues aquí depende del origen de esa biomasa. Bueno, esto es eucalipto, pino y castaño, básicamente, en el mundo. Entonces, el eucalipto se utiliza para hacer papel, con lo cual, digamos que los residuos se están aprovechando pues, para generar electricidad y para el calor industrial. Y la de pino y castaño es la que los residuos se están aprovechando para fabricar combustibles sólidos
pellets y astillas que van a los edificios. Es decir, un poco un resumen de cuál es el sector en Asturias. Lo que me gustaría resaltar es que, como mencioné antes, hace 10 años la biomasa realmente tenía un papel casi testimonial, si lo vamos a ver, dentro del sector energético asturiano y dentro de la economía de Asturias. No existían esas distintas instalaciones en edificios, no había planta de pellet, no había planta de astilla, la planta aquí de Navia pues era un tercio de lo que es ahora, no había la instalación de tineo de concentración de los residuos ganaderos, no había nada. Y en cambio, pues poco a poco ha ido creciendo el sector y ya comienza a aparecer sus cifras en lo que es el sector energético de Asturias y en lo que es la economía de Asturias. Si vamos al sector energético, vemos que en lo que se refiere a la producción de energía primaria en Asturias, la biomasa ya es la segunda fuente que se produce en Asturias, que es una región regionalmente minera de carbono. ¿Y qué es lo que se extrae en Asturias? Antracita y hulla. Bueno, pues para que nos hagamos una idea de la importancia que está teniendo ya la biomasa, ya se obtiene más biomasa, energéticamente hablando, que hulla. Lo cual me gustaría resaltarlo porque eso da una idea de cómo está evolucionando el sector. Por otro lado, esa biomasa que se destinaba para la generación de energía eléctrica, bueno, la generación de energía eléctrica hay que decir que es una actividad que está muy consolidada también en Asturias, que generamos más de lo que necesitamos y de hecho exportamos a otras regiones. Y eso hace que se camufle un poco la importante generación que existe en biomasa. Pero bueno, ahora mismo pues, el 4% de lo que se ha producido en Asturias, el kilovatio de la generada en Asturias ha tenido un origen de biomasa. Y por último, lo que es el consumo de energía térmico, aquí ya empieza a tener un cierto peso, siendo el 7% del consumo térmico de Asturias pues, se está cubriendo con biomasa, lo cual ya es, yo creo, un dato a resaltar. Esto también hace que comiencen las cifras a tener peso a nivel económico. O sea, esta actividad en el sector de biomasa empieza a tener influencia en lo que es, más que influencia ya empieza a verse en lo que es el sector, en lo que es la economía de Asturias. Y he reflejado aquí, tres cifras, pero se podrían reflejar otras. Pero bueno, he reflejado estas tres que yo creo que son bastante significativas, puesto que el consumo que existe actualmente de biomasa en Asturias permite un ahorro de 127 millones de euros al año. No es un ahorro económico, esto igual no está bien pensado. Permite una, no sé, evasión de... digamos que es un dinero que se queda en Asturias, es decir, es un dinero que nosotros no vamos a tener que importar ni gasóleo, ni carbón de Colombia, ni gasóleo, ni gas de Argelia. Es decir, la biomasa es de aquí, y esa biomasa, esos 127 millones de euros se quedan aquí, no se van ni a Argelia ni a Colombia. Y eso es lo que se consigue, entre comillas, ahorrar o evitar que salga fuera de Asturias. Por otro lado, lo que es el consumo de biomasa supone una reducción de las emisiones de CO2 de casi 800.000 toneladas de CO2 al año. Esto ya desde un punto de vista ambiental tiene un claro beneficio, pero aparte de eso, si tenemos en cuenta que ahora mismo existe ya un mercado de emisiones de CO2 y eso supone que los que emiten más tienen que pagar, pues esto si lo llevamos a euros, pues si te das cuenta que el año pasado anduvo en 4 o 5 euros la tonelada de CO2, pues bueno, los números salen unos 3,2 millones de euros aproximadamente, que eso sí que se ahorra por parte de los asturianos, o de España en este caso, en cuanto a emisiones de CO2. Y finalmente, en lo que se refiere al mantenimiento del empleo, estimamos que del orden de unos 2.400 empleos son los que están vinculados con toda esta actividad que he presentado de instalación en el monte, de plantas transformadoras, de instalación de calderas, además 2.400 empleos, que además muchos de ellos están muy vinculados al monte y por tanto
al medio rural que en Asturias como en otras partes de España pues están viviendo el problema de la despoblación y el fijar el empleo aquí pues es uno de los pocos motivos que hace que la gente se siga quedando en el medio rural. No se ha estimado pues lo que se consigue por evitar incendios, porque es difícil de estimar, pero bueno, hay otras muchas ventajas que no he reflejado aquí, pero que tiene la biomasa y que ya tiene influencia en lo que es la economía de Asturias, y ya se pueden poner cifras como estas. Nada más, espero no haberme pasado el tiempo. Creo que los datos son muy interesantes y demás. Creo que luego hay un coloquio, creo que es una pregunta rápida. Aunque es nuestro anteriormente entonces la hemos documentado, también es otra pregunta. Y perdón por el coloquismo. La administración es diferente, los nacionales están apostando por la biomasa. Perdón, están zumbados. Porque claro, si contamina, es carísima, ¿por qué lo hacen? ¿O es que nos quieren llevar a todos al hoyo o cómo es esto? Relacionándolo con el concepto de mitos y realidad. Pero realmente esa apuesta existe, si existe, ¿por qué? Bueno, las administraciones regionales, nacionales, europeas, incluso locales, lógicamente están apostando por la biomasa un poco por estas cifras que he mostrado, ¿no? Es decir, la biomasa tiene más ventajas que van más allá del sector energético. O sea, la biomasa se utiliza en el sector energético, pero tiene una serie de ventajas de reducción de la dependencia energética, de ventajas ambientales, ventajas de generación de empleo económicas, que hace que digamos que la influencia va más allá del sector energético. Y además, bueno, pues nos evitamos, utilizando biomasa, nos evitamos pues, utilizar otros combustibles que realmente no tiene España, por un lado, ni Europa, y por otro lado, pues nos permite tanto España como Europa cumplir con nuestros compromisos ambientales. ¿Esa biomasa, esa planta, contamina más, echa más porquería al aire que si meto carbón, si meto petróleo? No. A ver, por aclarar un poco el tema de cuánto puede contaminar una planta de biomasa. Lógicamente una planta de biomasa, pues como cualquier otra estación hecha por el hombre, tiene un efecto sobre el medio ambiente, eso es lógico. Ahora, si hacemos el ejercicio comparativo de qué contamina más, si contamina más una biomasa o un gasóleo, bueno, pues evidentemente contamina mucho menos la biomasa. Cuando hablamos de contaminación, el concepto es muy amplio. Entonces, hay, lógicamente, donde lo que tenemos que hablar, entiendo, es de gases contaminantes, que creo que lo más significativo dentro de una instalación de este tipo de producción de calor. Entonces, en gases contaminantes tenemos una cosa que se llama CO2, que eso es inevitable, todas las instalaciones lo tienen, y en el caso de la biomasa, las emisiones de CO2 se consideran neutras, es decir, como si no tuvieran. Las tiene, pero son neutras. ¿Por qué? Porque el CO2 que sale de la biomasa es el CO2 que ya existía en la atmósfera, digamos, ¿no? Es un CO2 que el árbol ha cogido mientras crecía para su crecimiento y luego, pues cuando se quema, lo vuelve a liberar. Que es un CO2 diferente del CO2 que está en el carbón, por ejemplo. El carbón está bajo tierra, se extrae, se quema y sale el CO2. Y ese CO2 se incorpora a la atmósfera, por eso se considera neutro. No es que no tenga, pero bueno, aún así tiene unas emisiones de CO2 si lo ponemos a valor, ¿no? Pero aparte de eso, lo que son emisiones de nitrógeno, de azufre, no sé, de potasio, de cloro, de tal, de todo eso tiene mucho menos, más que nada porque la composición de la biomasa no lo tiene. Bueno, perdón, estoy hablando de biomasa forestal, sí. Es la que entiendo hay mayoritariamente aquí en Asturias y por eso hablo sobre biomasa forestal. Entonces, en lo que es biomasa forestal, claro, pues el porcentaje de azufre no lo tiene, si lo comparas con el gasóleo, que sí que lo tiene, o con el carbón. Entonces, bueno, si luego se habla de eso, bueno, pero básicamente lo que quiero decir es que si nos paramos a ver lo que son gas contaminantes, pues no hay ningún concepto en el que la biomasa emita más. Lo único son partículas. Partículas sí que es cierto
que emite partículas como emite el carbono, como emite el gasóleo, ¿no? Que todos sabemos que emite partículas. Lo que pasa que, bueno, esto es como las dietas, es decir, los alimentos engordan las personas. Es decir, que aquí lo que contamina no es la biomasa, contamina la instalación. Entonces, una instalación que esté mal hecha, contaminará. Una instalación bien hecha, que tenga unos buenos sistemas que evite que se emitan partículas, no contaminará. O sea, eso yo creo que es evidente, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, y aparte que, bueno, toda esta que se haga ahora tiene que cumplir unas normativas locales ya que no puede pasar de un determinado nivel de emisiones y toda esta norma que se ponga no va a contaminar. Vale, muchas gracias, señor Juan Pablo. Seguro que luego en el coloquio, muchas gracias.